Bienvenido a polvoymiseria.com. Hoy estamos hablando un poquito de un tema de la oración, parte de la oración de la iglesia apóstata que nos enseña a repetir y no tener la propia entendimiento que podamos hablar con Dios como nuestro Padre y no necesitamos repetir como Él es un... Así es un tema importantísimo y vital en la vida de todo creyente, y básicamente le podríamos nombrar a esta conversación la diferencia entre rezar y orar. En primer lugar, la iglesia apóstata efectivamente reza y no ora. Esto al mundo protestante o evangélico a lo mejor no le gusta oír. Para estas alturas ya nosotros hemos dicho y confirmado con las escrituras que hay una iglesia apóstata, ¿verdad? Que está conformada de 1000 denominaciones y hasta arriba la iglesia apóstata católica y romana, pero también los evangélicos, también los protestantes. Pero ese no es el tema es la diferencia entre rezar y orar. Yeshua, el Mesías, ya condenó la vana palabrería en la oración, y todos hemos crecido, la mayoría, creyendo que rezar es lo que Dios quiere que hagamos, y hay un mundo de diferencia entre rezar y orar. Como tú decías, rezar es repetir ya sea lo que diga un rabino o un cura o un sacerdote o un pastor, o repetir, leer libros y leerlos y punto, a manera de rezo. Entonces esto jamás va a hacer que Dios nos escuche, jamás de los jamases. Dios, en primer lugar, tenemos que poner en claro que la oración que hace la iglesia de Yeshua es una oración que a fin de cuentas hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, dice en Romanos 8 que nosotros no sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Entonces, ante esa situación de ignorancia nuestra, el Espíritu Santo intercede por nosotros, y a cada momento que estamos en oración, por la ayuda del Espíritu Santo, oramos como a Dios le agrada, pidiendo las cosas que a Dios le agrada. Entonces, esta enseñanza aberrante de la iglesia apóstata, principalmente de la iglesia católica, porque tenemos que reconocer que la iglesia evangélica no peca por ese lado tanto, porque ellos ciertamente saben que no es rezar sino orar, pero están infectados de otras cosas, como evangelio de la prosperidad y salvo siempre salvo, y hay la repetición de how do you say, the service, llegamos y empezamos con una rutina, y tenemos las mismas formas de hablar también, las fórmulas que nos siguen haciendo, repitiendo en un sistema que no hay nada improvisado, nada bonito en es una repetición que viviramos como robótico. Así es, esto es lo delicado, y entonces pues me das la razón, porque tú vienes del mundo evangélico y ahí también existen estas fórmulas de plegarias y de rezos, repeticiones, y esto nos tiene anquilosados espiritualmente. Definitivamente Dios está esperando a que hablemos de nuestra alma. Muchos creyentes creen que hay que hablar del corazón, pero esto es falso, porque tenemos que volver a decirlo, nuestro corazón es perverso y engañoso, y Yeshua no lo ha quitado, y lo vamos a tener hasta el fin, y estamos en guerra contra él. Entonces, hay una escritura en Lamentaciones: derrama como agua tu corazón delante del Señor, derrama como agua tu corazón delante del Señor. Esa es la fórmula, nada más que aclarando, no tu corazón, derrámate tú, derrama tu alma como el agua delante del Señor. Ernie, a los ateos y a la gente no creyente les parece increíble, inverosímil y ridículo que nosotros digamos que estamos hablando con Dios, que podemos hablar con Dios. Oración es hablar con Dios.
para ponerlo en el nivel más simple y que la gente entienda que Dios está esperando hace muchos años a que entablemos una conversación con Él. En el momento en que empecemos, el Espíritu Santo va a empezar a interceder y va a empezar a arreglar, a purificar nuestra conversación con Dios, a santificarla. Y es imposible tener unidad con Dios sin oración, es imposible. Y también tengo que decir que no basta con orar. La oración debe de llevarnos al estudio, o el estudio a la oración, o sea, son las dos bases del crecimiento y del conocimiento de Dios. El estudio de la palabra por gracia, y también debemos decir que cuando una persona estudia la Biblia para conocer a Dios, porque está necesitada de su justicia, de su amor, porque está cansada y trabajada esta persona, llena de culpas, el Señor empieza a abrirle la escritura, a darle entendimiento, todo por la fe que damos. Pero en cuanto a la oración, repito, o sea, es, digamos, la base de todo. Saber, porque no bastaría con estudiar la Biblia, hay que orar, hay que hablar con Dios. O sea, los hijos de Dios hablamos con Dios y hablamos de Dios. Son dos cosas muy distintas, pero van de la mano. Hablar con Dios y hablar de Dios con los demás. No bastaría nada más hablar con Dios y no hablar de Dios con los demás. Hay que hablar con Dios para que de esa forma también podamos hablar de Dios con los demás. Entonces es un punto vital, porque Yeshua vino a traernos unidad con Dios. Él es Dios hecho carne. Y pues una de las consecuencias directas de recibir el Espíritu Santo, pues es la oración, porque el Espíritu Santo es espíritu de oración, de consejo, de inteligencia, de poder, de temor. Entonces, Cristo condenó los rezos. Basta de esas vanas palabrerías. Estas cosas las usan los que no conocen a Dios, repiten y repiten y repiten y creen que por eso son escuchados. Pero Dios no escucha tales repeticiones, sino que escucha la oración que es hecha por el Espíritu Santo. Y repito, cuando una persona quiere buscar a Dios, conocer a Dios, honrarlo con su vida, Dios le va a dar espíritu de oración y Espíritu Santo mismo para que pueda entender la Escritura y vivir en el poder del amor de Dios, porque Cristo es poder. El amor es el verdadero poder, es todo poder. Pero yo estoy hablando del amor de Yeshua, de Dios, nada más, porque nadie más ha mostrado su amor, nadie más ha mostrado su amor. Nosotros los humanos lo único que hacemos es demostrar que no tenemos amor con nuestros actos, ¿verdad? Con la boca hablamos todo el día de amor y mandamos flores y esto, pero todo esto es una falacia, una mentira. Los seres humanos, por causa del pecado, no tenemos amor. Quisiéramos, pero no lo tenemos. Y también es una actitud, ¿no? Porque siempre imagino como si estamos hablando yo y tú ahorita y yo llega contigo y empieza oh Elías, repitiendo con una actitud que es falso, una actitud como si te respeto Dios, más hablando como de una forma que no hay comunicación. Lamentablemente las personas están acostumbradas a que los eclesiásticos, los curas, los obispos, los pastores o rabinos oren por ellos, intercedan por ellos. Y esto es diabólico, porque el Señor está esperando a que cada uno, ahí está en en Mateo 7:7, buscad, llamad, pedid y se os abrirá, encontraréis y seréis escuchados. No hablamos porque pues hay muchas razones, o sea, también el diablo, Satanás, viene en esos momentos a infundir incredulidad en los creyentes, en las personas. A otros les hace pensar que sus pecados son tan enormes y grandes que Dios no los va a escuchar, no lo va a escuchar. Necesita alguien más cerca a Dios para hablar. Más cercano a Dios, y todos estamos a la misma distancia del pecado, eso debemos entenderlo. Todos los seres humanos estamos a la misma distancia del pecado. Es verdad que no todos están a la misma distancia de Dios, pero del pecado
al pecado todos estamos igual, de cerca. Entonces es falso, no necesitamos a alguien en medio que interceda por nosotros, definitivamente no. Menos Yeshua, el sucesor y punto. Yeshua es el Yes, Él es el high priest in front of the Father. Él es el abogado frente al Padre, el que intercede por nosotros, es el que está en nosotros y el que produce las oraciones más vivificantes y pues poderosas, llenas de gratitud, de peticiones necesarias. Siempre estamos pidiendo por la conversión y el arrepentimiento de todos los escogidos, obediencia al Padre, que nos discipline, que nos dé amor para con los hermanos y para con los no hermanos, y que nos dé más capacidad de juicio para discernir el pecado, para discernir a este jinete, a este Satanás, me refería al jinete, ¿verdad?, de Apocalipsis 6, que pues ese no es Yeshua, ¿verdad? Ese es Satanás, y la gente cree que es Yeshua. ¿Por qué? Pues porque el diablo se viste de ángel de luz, el diablo va a engañar, el diablo su oficio es mentirnos, engañarnos, matar nuestra alma con doctrinas, amedrentarnos todo el día, lisonjearnos para que nos creamos dioses cuando no somos dioses. Pero Yeshua quiere llevarnos a la gloria, quiere llevarnos a que un día lleguemos a ser como Él, pero hoy hay que recibir, hay que aceptar, reconocer nuestros pecados para que las culpas por todos esos pecados sean limpiadas en nuestra alma por el sacrificio de Yeshua, y a partir de eso recibamos diaria santificación, que es crecimiento espiritual, ¿verdad? Crecer en amor, crecer en dominio propio, crecer en paz, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en autoridad espiritual sobre Satanás, el cual ya fue vencido, y ahora pues hacemos un llamado para que oigan los hermanos o los que están en proceso de llegar a ser hermanos. Dios está esperando a que hablen con Él, que le hablen, pero para que la oración sea cada vez más perfecta delante del Padre, es necesario que pues escuchemos la palabra. Así es de que hay que ir a la Biblia, y la Biblia va a empezar, hay que leer salmos, hay que conocer la doctrina, poco a poco. Y para concluir, el gran, para mí, fórmula, Dios, Yeshua, nos pasó, el Padre nuestro, una increíble oración Él hizo, que hoy tiró una reflexión. No es una que podamos hacer una otra conversación y vamos a estudiar desde un momento más. La gloria a Dios primero, hay un orden de cosas, y en hoy vio como algo que la gente repite rápido. Padre nuestro. No, es una oración delicadísima, con peticiones muy delicadas que si no las entendemos, ¿verdad? Venga de la tierra tu reino. Si no entendemos eso, hágase tu voluntad, implica no hacer la nuestra. Y también hay que entender que la oración del Padre Nuestro no está tan dirigida a la iglesia de Yeshua, no es tanto dirigida a la iglesia de Dios, a la novia. La novia no requiere es mucho más profunda la oración de la novia que esta, porque por ejemplo ahí hay una aseveración, una declaración: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Pues Cristo ya nos perdonó, ¿verdad? No vamos a estar todos los días perdónanos nuestras deudas, porque Él ya nos perdonó, y el propósito hoy es que ya no vivamos en pecado, que el pecado sea una excepción, algo esporádico y no una regla, no una norma. Podemos otra conversa, entrar más profundo. Hablaremos en otra segmento. Entonces, pobre miseria, oración, hasta la próxima.